Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, señor presidente, vamos a apoyar la prórroga del estado de alarma y lo vamos a hacer por coherencia con la posición que hemos mantenido desde el inicio de la crisis. Una posición que se resume básicamente en apoyar al Gobierno, no en tanto que partido, sino en tanto que esfuerzo público por estar a la altura de esta crisis y, al mismo tiempo, arrastrarlo o mantener que hay posibilidades alternativas cuando creamos que está yendo tarde o que no está dando respuesta de la intensidad y de la contundencia que la crisis requiere. Humildemente tengo que decirle que estamos orgullosos de haber ido adelantando desde el comienzo de la crisis ideas que cuando las exponíamos aquí cada semana eran una exageración, no tenían sentido, eran una sobreactuación y que a veces, semanas después o incluso horas después, se acababan aplicando. Lo vamos a seguir haciendo, pero le pediría que el Gobierno se lo ponga más fácil a sus socios y aprenda a dejarse apoyar. En lo fundamental hay tres tareas en esta crisis. Hay la tarea del confinamiento y en esa siempre hemos apoyado que hay que ser estrictos, pero por eso ayer no comprendimos que se tuviera tanta prisa para mandar a la gente de vuelta al trabajo y que, sin embargo, se fuera tan restrictivo para la posibilidad de que los niños salieran a dar un paseo. Hemos dicho que era un sinsentido que no pudieran estar en una plaza, pero que pudieran estar en un supermercado y hemos presentado una enmienda para que se corrija la posición. Yo no sé si nuestra enmienda saldrá adelante, pero sí que sé que es muy posible que la corrección que finalmente el Gobierno lleve a cabo se parezca bastante al sentido de esa enmienda. La segunda tarea es la de la protección social, a la que me referiré después y en la que creo que queda mucho por hacer. Y la tercera es la de movilizar recursos. Y ahí, básicamente, hemos puesto sobre la mesa, una tasa COVID para que el 1% contribuya, no las clases medias, el 1% contribuya al esfuerzo nacional. Y dos, le tengo que decir que, igual que decimos las cosas insuficientes, nos parece que la propuesta del Fondo Europeo de Recuperación es valiente, es ambiciosa y, además, mira en el largo recorrido para una transición ecológica. No entendimos, por cierto, la posición del Partido Popular votando en contra de la propuesta de los verdes europeos de mutualizar la deuda, algo que era necesario para España y que, por tanto, suponía un voto contra los intereses de los españoles. La semana pasada, en una pregunta parlamentaria, la ministra portavoz del Gobierno me respondía: estamos mal, pero menos mal que estamos, citando, por lo visto luego le busqué, a Pepe Blanco. Entiendo que es un chascarrillo, pero me preocupa lo que subyace al chascarrillo, que es esta especie de sensación de alivio porque uno es menos malo que los otros. Habida cuenta de quiénes son los otros, yo no sé si me conformaría, sobre todo porque ese camino, la última vez que se practicó, condujo al cinismo y al desencanto. La última vez que pasó, mientras España se sumía en una inmensa crisis moral y económica, se vaciaban los parlamentos y las urnas y se llenaban las plazas. Hoy, que nos acercamos a una situación muy complicada, que negras tormentas agitan los aires, hay que tener claro que los reaccionarios no van a volver cabalgando bots ni bravuconadas, solo van a volver si cabalgan la decepción, la sensación de que la política no se ocupa de la gente sencilla. Y para eso es fundamental no dejar a la ciudadanía española en la intemperie. Yo sé que subo cada semana y digo básicamente las mismas cosas, que es que hay mucha gente que se está quedando por el camino, que hay mucha gente que se queda en una situación de desprotección absoluta. Pero cada semana que lo digo es más grave y es más urgente. Hay cientos de miles de españoles que no pueden esperar a una reedición de los pactos de la Moncloa o al recorrido, me reconocerán que incierto, de una comisión parlamentaria. Hay gente que se quedó sin trabajo antes de que el decreto les protegiera. Hay gente en la economía informal o en la precariedad que lleva un mes sin ingresar nada. Hay inquilinos o hipotecados que no pueden, la inmensa mayoría no pueden llegar a recibir las ayudas porque se pierden en la letra pequeña. Hay autónomos que sufren las consecuencias abusivas de los préstamos de los bancos. Hay bares que llevan un mes cerrados y que no saben si cuando se decrete el fin del confinamiento van a poder volver a abrir. Esta gente no puede esperar los tiempos institucionales de una comisión parlamentaria, pero es que tampoco tendrían que esperar. El Gobierno, y no me cansaré de decirlo, tiene los números en este Congreso y la comprensión en la sociedad como para poner en marcha una política ambiciosa que a toda esta gente le diga que el Estado está con ellos, que está de su parte y que les va a cuidar, comenzando por una renta de cuarentena aplicada ya, no en junio, que luego se controle ex post y que garantice que ninguna de estas personas, que ninguno de estos cientos de miles de españoles se queda desprotegido. Se me dijo el otro día que este quizá no era un momento de reformas estructurales, que no se pueden hacer ahora. En Más País consideramos exactamente lo contrario. Este es precisamente el momento. La crisis ha dejado de forma palmaria, de forma evidente, cuáles son las cosas que nos hacen más frágiles y más débiles como país y cuáles son las que nos hacen más fuertes. Nos hacen más frágiles las privatizaciones, los recortes y los regalos fiscales. Nos hacen más frágiles no tener industria propia. Nos han hecho más frágiles la desigualdad y la dependencia del capricho de los poderes financieros. Y nos hace más fuertes los servicios públicos. Tener comunidades organizadas y la solidaridad nacional. Tener una reindustrialización que será verde o que no será. Y nos hace más fuertes tener un Estado sólido y justo.
Si no se avanza ahora, eso significará retroceder, porque los que en tiempos de bonanza se burlan de papá Estado y ahora ponen el cazo, después volverán a pedir recortes. Por eso, este es precisamente el momento de avanzar. Entramos en esta crisis débiles, con el contrato social roto por la desigualdad y sin proyecto de país. Tenemos que salir fortalecidos, con un Estado fuerte, con un proyecto patriótico, verde e igualitario. Y ahora, créanme, es justamente el momento. Gracias. Muchas gracias, señor Errejón. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Yo haré caso a la presidenta.